Hola queridos estudiantes de séptimo año, soy el profe Víctor y les doy la bienvenida a este segundo video, esta segunda cápsula llamada Las culturas de la Edad Media. Ya en el video anterior estuvimos viendo parte de lo que fue el proceso de conquista de los reinos germanos. Ya vimos cómo se instalaron, vimos su ubicación, vimos el proceso y además también tuvieron la oportunidad de aprender a analizar mapas, así que está bastante adelantado el trabajo de investigación y ahora los voy a invitar desde acá, desde nuestra casa de estudios del Liceo A131, a que revisemos un PowerPoint para sintetizar un poquito una tremenda unidad, una tremenda cantidad de información, pero lo vamos a tratar de hacer bien cortito en un PowerPoint que les voy a presentar ahora. Luego vamos a hacer un recorrido en el Google Earth, ya a través del Street View, y finalmente vamos a terminar con nuestra guía de trabajo donde van a aprender hoy día a analizar fuentes primarias y secundarias. Vamos a ver los tipos de fuentes y todo eso para que puedan desarrollar su guía. Vamos entonces. Bueno, damos inicio a esta revisión breve de este PowerPoint denominado Las culturas de la Edad Media, cuyo objetivo es, en primer lugar, que ustedes logren explicar las relaciones de influencia y conflicto entre el mundo islámico, el bizantino y el cristiano occidental. Nos vamos a detener hoy día entre el mundo bizantino y el islámico principalmente, porque en el video anterior trabajamos lo que era el mundo cristiano occidental a través de la formación de los reinos germanos. Y luego aplicar el análisis de fuentes primarias y secundarias según su tipología. Ese objetivo es el que vamos a ver luego de revisar el PowerPoint. Vamos entonces. Ahí está. La ubicación temporal. Recuerden que estamos en la Edad Media, ¿ya? Luego de la caída del Imperio Romano de Occidente, hasta el año 1453 con la caída de Constantinopla. Ojo que acá aparece el descubrimiento de América en 1492, es porque existe un conflicto todavía entre historiadores. ¿Cuál de las dos fechas dividiría ambas edades? Resumen de la clase pasada, brevemente, recordemos la división del Imperio Romano entre Imperio Romano Occidente y Oriente, debido a que se hizo muy difícil administrar tremendo territorio en torno al mar Mediterráneo, al Mare Nostrum. Posteriormente, en el siglo IV después de Cristo, la llegada de los germanos generó una fragmentación mucho mayor en términos políticos en el Imperio Romano de Occidente, formando lo que conocemos como los reinos germanos. Ahí podemos ver el mapa que trabajamos en la guía anterior, luego de las invasiones germanas. Ahí está el Imperio Bizantino, bastante estable por ahora. Y podemos ver incluso que se anduvo expandiendo el Imperio Bizantino, fundando varias ciudades y sobre todo desarrollando el comercio. Y a través del desarrollo del comercio en Europa y en el resto del mar Mediterráneo, difundió también parte de su cultura. ¿Qué cultura era esa? Preguntémosle aquí a Justiniano, que buscó reunificar el imperio. Buscó que el Imperio Romano volviese a ser lo que había sido anteriormente, antiguamente. Ahí podemos ver en el mapa que lo intentó, casi logra, en definitiva, retomar lo que había sido el Imperio Romano antiguo, durante del mundo antiguo. Lo buscó reunificar y con ello difundió el derecho romano y parte de la cultura también que había perdido luego de la invasión de los pueblos germanos a Europa Occidental. Y además, este personaje seguía manteniendo, al igual que los emperadores antiguos de Roma, el poder político, militar y religioso. Fíjense en la aureola que cubre la cabeza de Justiniano. Es una aureola divina que hoy día la vemos principalmente en las imágenes como de Cristo, de la Virgen, de los santos. Bueno, Justiniano era también, además de ser el líder político, era el líder religioso. ¿Dónde se ubicaba la capital? En Constantinopla. Ya la vimos en el video anterior. Constantinopla es una ciudad tremendamente estratégica geográficamente porque divide Europa y Asia y permite el intercambio cultural y comercial entre ambos mundos, el occidental y el oriental. Capital del Imperio Bizantino, también llamada Bizancio. Cuando hablo de Constantinopla y Bizancio me estoy refiriendo a la misma ciudad. Puente comercial entre el mundo oriental y occidental, generando este intercambio comercial. Ahí podemos ver la ciudad de Constantinopla amurallada como buena ciudad medieval para la defensa. Finalmente cae Constantinopla en 1453 cuando los turcos otomanos toman la ciudad, convirtiéndose en el último gran asedio de la Edad Media. Hay una imagen de Felipe de Mesaroles hacia el 1470 y 1479. Esta pintura es casi una fuente primaria porque prácticamente contemporánea a los hechos acontecidos. Ahí podemos ver a los cristianos arriba defendiéndose de los turcos otomanos abajo. Hasta el día de hoy podemos tener como herencia del mundo bizantino, además de su cultura, además del derecho romano, la religión ortodoxa. En el año 1050 se divide el cristianismo
entre la Iglesia Católica Apostólica Romana en el lado occidental y la Iglesia Católica Ortodoxa en el lado oriental. Son prácticamente lo mismo, lo que una de las grandes diferencias que tiene es el líder religioso. En el mundo católico está el Papa Francisco, y en el mundo ortodoxo está el llamado patriarca, y ahí lo podemos ver de negro, ambos líderes religiosos con este medallón, ambos con estas túnicas, con estos gorritos. Así que podemos decir que la Iglesia Católica tiene ambos líderes que hasta el día de hoy, esta es una reunión que fue el año 2016, para mostrar la unión entre ambos mundos. Algo que hasta el día de hoy, como podemos ver, al Papa Francisco sigue existiendo. Entre el mundo cristiano y el mundo ortodoxo, entre el mundo occidental y el mundo oriental, aparece y irrumpe una nueva cultura que es el Islam, que nace en la península arábica, cuyo profeta es Mahoma. Ahí podemos ver una caricatura de Mahoma del siglo XVI, con Mahoma con el rostro tapado. Ya vamos a ver por qué. ¿Qué territorio conquistó el Islam? Bastante. Gran parte de lo que tenía el Imperio Bizantino y lo que controló en su momento el Imperio Romano, hasta incluso el reino de los visigodos, fundando Al-Andalus ahí en la península ibérica. ¿Cuál es el origen? El origen nace en la ciudad de la Meca, en la península arábica, donde nace Mahoma, quien funda el Islam como un intento de unificar la península arábica, que estaba muy dividida en torno a una religión que en este caso fue el Islam, y sus seguidores los musulmanes. Se transforma en una unificación religiosa y política, sí, porque los líderes, o sea, los gobernantes, eran a su vez líderes políticos y religiosos. Por lo tanto, se convirtieron en gobiernos teocráticos. Y ahí aparece nuevamente Mahoma con el rostro cubierto. ¿Por qué razón? Porque para los musulmanes, la imagen de Mahoma, el rostro de Mahoma, es como sinónimo de querer adorar un ídolo, y para ellos eso es pecado. Ahí podemos ver el arcángel Gabriel comunicándose con Mahoma el año 610. Ahí también está la unión con el cristianismo, ojo con eso. Características del Islam: su libro sagrado es el Corán, a diferencia nuestra que es la Biblia. Su Dios es Alá, en este caso nuestro Dios, y Mahoma su profeta, en el caso nuestro es Cristo, Jesús. Su gobierno era teocrático, ya que estaba unida a la política y a la religión. Hoy día nuestros gobiernos son políticos y son independientes de lo religioso. Nuestro líder religioso es el Papa, y en este caso para el mundo católico, y el líder de Chile es el presidente. La máxima autoridad eran los califas, seguido de los visires. Sus lugares de oración eran las mezquitas, y el lugar más sagrado de la Kaaba en la ciudad de la Meca. Consecuencia del proceso de expansión que se inicia en el siglo VII, buscan conquistar el territorio de los infieles, quienes no creen en el Islam, para que estén al servicio de Alá. En el siglo VII conquista la península ibérica, que era parte del reino visigodo, hasta el año 1492. Se produce una mezcla cultural tremendamente grande en la península, influenciada por los pueblos locales, originarios de la península, luego por el Imperio Romano, recuerden, luego la invasión de los pueblos germanos con el reino de los visigodos, luego el Islam, y finalmente con el cristianismo, que es cuando recuperan esta tierra los castellanos. Europa se vuelve a conectar con la literatura de la antigüedad clásica que los musulmanes difundieron a través de bibliotecas abiertas al público, donde lo toman la filosofía, astronomía, la medicina, la ciencia, la arquitectura del mundo griego, porque toman los textos griegos, los grandes filósofos griegos de la antigüedad, los traducen, y de esa forma se vuelve a retomar aquella cultura que se había perdido luego de la invasión de los germanos en la península ibérica y en parte de Europa. Esta llegada del Islam también trajo un conflicto denominado las Cruzadas, donde el cristianismo busca retomar Tierra Santa, Jerusalén, a través de una serie de campañas llamadas cruzadas por la cruz, iban en nombre de la cruz a recuperar Tierra Santa, generando un enfrentamiento entre cristianos y musulmanes, enfrentamiento y conflicto que hasta el día de hoy permanece. Hoy día uno en la televisión, en las películas, persiste esta idea de ver a los musulmanes como personas de peligro. Luego de la caída de las Torres Gemelas, había gente que no se quería subir a los aviones cuando veía a un musulmán cerca. Es así de terrible este conflicto que ha perdurado por tantos años en nuestro mundo occidental. De ver a esta civilización como una civilización que amenaza. Y esto nace a partir de este enfrentamiento entre la hegemonía religiosa. ¿Cuál de los dos tiene el Dios verdadero? Y ese ha sido un conflicto que ha generado grandes guerras, las más grandes matanzas a nivel mundial. La poca tolerancia a las creencias de los otros.
¿Qué tipo de relaciones se establecieron las civilizaciones medievales? Primero, entre los siglos IV y VIII se registró una división del espacio en torno al mar Mediterráneo, se divide el Imperio Romano, determinada por el surgimiento de nuevos centros de poder y de áreas de influencia en torno a ellos: Europa cristiana occidental, el Imperio bizantino y el mundo musulmán. Y luego las civilizaciones allí conformadas mantuvieron complejas relaciones con momentos de intenso conflicto y otros de encuentro y profundo intercambio comercial. No tan solo hubo conflictos entre estas tres civilizaciones, sino que también hubo un interesante, importante intercambio cultural entre ambos pueblos, principalmente debido al intercambio comercial. Cuando hay comercio también necesariamente hay un intercambio también cultural. Fin de la presentación. Nos vamos ahora rapidito al Google Earth a conocer algunos sitios importantes y luego nos vamos a trabajar con la guía. Y desde nuestra casa de estudios nos vamos a ir rápidamente, y esto lo hago para que tengan conocimiento más o menos cuál es la distancia, la proporción en kilómetros desde donde estamos hasta, nos vamos a ir a la Catedral de Santa Sofía, y nos vamos a ir específicamente a esta catedral que se encuentra en hoy día el país llamado Estambul, que es la capital de Turquía. Ahí está la Catedral de Santa Sofía, que fue construida primero como una iglesia, sería como una catedral católica. Vamos a ver algunas imágenes. Y que luego con la conquista de los turcos otomanos se convirtió en una mezquita. Por lo tanto tiene elementos tanto cristianos, de la arquitectura cristiana, como de la arquitectura musulmana. Ahí está la mezquita de Santa Sofía. Vemos algunas de las imágenes que nos aporta el Google Earth. En el año 1453 esta ciudad es conquistada por los turcos otomanos, que traían consigo la religión musulmana. Ahí podemos ver la cúpula. Ahí está la mezquita de esta es la tumba del sultán Suleimán, el de la teleserie. La Catedral Santa Sofía, corazón, ahí está, se logran ver algunas partes de las murallas de la antigua ciudad de Constantinopla. Les invito a que revisen, vayan viendo esta aplicación Google Earth, donde pueden ir conociendo parte de este territorio, donde pueden conocer gran parte de el planeta completo a través del Google Earth. Y ahí está el famoso canal de Estambul, que divide, aquí está Europa y Asia. Ahora nos vamos a ir a conocer la Kaaba, que se ubica en la Meca, y nos vamos a ir para ello a la península arábica, que está aquí. Nos vamos a ir a la Kaaba. Ahí está la ciudad de la Meca, donde está el lugar más sagrado de los musulmanes, y es este cubo negro, donde ahí está, miren, ahí en el centro, este cubo negro, el lugar más sagrado, donde está la conexión entre el mundo terrenal para ellos y el mundo divino, el mundo donde está Alá. Y aquí en medio, en este cuadradito, en este cubo negro, se encuentra una roca que es un meteorito, que había sido enviado desde el cielo. Esos puntitos que ven ahí son personas que están adorando este sitio que conecta la tierra con el mundo divino. Este está ubicado en la ciudad de la Meca, y fíjense lo que hay aquí. Esto es una curiosidad en realidad. Este es uno de los edificios más grandes del mundo, el tercer edificio más grande del mundo. Tiene como 600 metros de altura, y tiene el reloj más grande del mundo y el más alto, como con 43 metros de diámetro. Tremendo hotel. Miren, y miren dónde está ubicado. Yo veo, no sé, para mi entender aquí hay bastante pobreza, pero nos falta obviamente el lugar para alojar, de lujo. Esto es un hotel de lujo, ¿ya? Y aquí quien es musulmán tiene que ir por lo menos una vez en la vida a la Meca a adorar a la Kaaba, a este sitio religioso. Y ahora nos vamos a ir a Córdoba. Vamos a ir a la península itálica. Aquí está, lo tengo marcadito, porque aquí se encuentra una catedral que fue primero católica, luego fue reconstruida y se convirtió en una mezquita musulmana, y finalmente volvió a ser católica. Ahí vemos parte, miren, se fijan que es como, tiene todas las características de ser una mezquita, con esa cúpula en medio. Ahí está la torre, que es muy católica. Y además, si nosotros nos vamos al interior,
también podemos encontrarnos, fíjense, con una arquitectura totalmente árabe. Fíjense, ahí hay parte de las torres. Y si nos vamos al Street View, vamos a poder entrar incluso acá. Y nos vamos a poder encontrar, ahí está, con esos arcos que son los clásicos arcos de la influencia islámica. No quiere entrar. Ahí sí se puede entrar. Fíjense, ahí está. Esto parece que uno estuviera como en África o en el lejano o en el cercano oriente, no sé. Fíjense. Eso es parte de la herencia que tiene el mundo europeo. Y nosotros, nuestra cultura viene del mundo europeo. De hecho, Alá, nosotros, el término ojalá es si Alá así lo quiere. Cuando dice ojalá que te vaya bien en la prueba. Si Alá sí quiere que te vaya bien. Si Dios quiere. Esa es más o menos la forma en que uno trabaja. Bueno, esto era más o menos un ejemplo que yo quería que vieran a nivel mundial. Parte de la herencia que tenemos de el mundo islámico, el mundo bizantino en la actualidad. Ya ahora nos vamos a trabajar en la guía de trabajo. Vamos. Bien, damos inicio entonces al trabajo con la guía. Vamos a partir con este complemento que les voy a dejar adjunto a la guía, que se llama fuentes de información. Vamos a trabajar con fuentes primarias y secundarias. Yo ya he ido mostrándoles en todos los videos anteriores las distintas fuentes primarias y secundarias, y incluso la vimos en un video, la diferencia entre la fuente primaria, que corresponde y son objetos contemporáneos a los hechos investigados, y las fuentes secundarias, que son interpretaciones posteriores a los hechos investigados, y se trabaja con fuentes primarias y secundarias. Son las conclusiones, pueden ser libros, pueden ser trabajos, gráficos, tablas, todas esas son fuentes secundarias. ¿Cómo las vamos a analizar? Primero tenemos que ver el tipo de fuente, si es primaria o secundaria. Luego el autor de la fuente, es importante saber la autoría, quién fue que elaboró la fuente, para confiar en que esa fuente efectivamente entrega una información verídica, real, y no está mintiendo, no está inventando. Es importante el autor de la fuente. El contexto es el lugar donde se produjo la fuente y el tiempo en que se produjo la fuente, en qué siglo, en qué año. Información de la fuente. Para extraer información de la fuente tengo que hacerme algunas preguntas. ¿Cuál es la idea de la fuente? La idea más importante. ¿Qué personajes aparecen en la fuente? Voy extrayendo esa información. ¿Cómo son retratados? ¿Cuáles son los eventos más importantes que aparecen en la fuente? Lo que ocurre y cómo lo representa. ¿Qué metáforas y simbologías aparecen? ¿Qué representan esas simbologías? Y luego, ¿qué conceptos son tratados en la fuente? ¿Qué significan? Esas preguntas me las puedo hacer al momento de observar cualquier tipo de fuente, desde una pintura, una escultura, desde un video, una foto. Me puedo hacer todas esas preguntas para poder extraer de ahí información. Finalmente, la conclusión del análisis de la fuente. Al terminar de analizar la fuente, es importante que usted dedique un párrafo final donde dé cuenta de los elementos analizados anteriormente. Luego de haber visto el contexto, extraído información, ver el autor, bueno, con la conclusión. Esa fuente, qué información tiene, de qué me sirve para el trabajo que estoy haciendo. Voy a mostrar algunos ejemplos que van a aparecer luego en la guía. Hay una fuente primaria, es una pintura. Tipo de fuente, es una pintura. El autor, Alfredo Roque Gameiro. El contexto dice que corresponde a la llegada de Vasco de Gama a Calcuta, la India, del año 1498, por lo que su contexto es del siglo XV, en el inicio de la Edad Moderna. Fijan que yo lo ubiqué ahí primero en Calcuta, geográficamente, y luego temporalmente, en el siglo XV, durante la Edad Media. ¿Qué información entrega? Dice: la pintura representa el acercamiento por primera vez de la India con los navegantes portugueses. Representados por Vasco de Gama, aparecen barcos de navegación, un gran número de personajes que simulan a los indios con los portugueses, se aprecia un ambiente natural, muy cuidado, rico en materias primas. Se fijan que yo ahí voy colocando toda la información que puedo observar de la fuente, porque esta es una fuente obviamente iconográfica. Conclusión: la pintura representa un viaje importante para la historia de la humanidad, navegando directamente desde Europa a la India. Además, la pintura fue realizada en 1900, lo que se pintó 400 años después de que haya ocurrido dicho evento. Fuente secundaria: ese tipo de fuente es un mapa. El autor lo hizo una institución, es un atlas escolar del Instituto Geográfico Militar, SM. Contexto: se realizó el año 2015
Información es un mapa físico de la zona austral de nuestro país. Ahí lo podemos ver, tiene el título, ya lo vimos en el video anterior, la tipología, que es importante que lo tenga un mapa. Y la conclusión, el mapa representa las altitudes que existen en la zona austral de nuestro país. Esa es la conclusión que yo puedo extraer al final de tanto el análisis de la información, el contexto, el autor y el tipo de fuente. Vámonos ahora a la guía. Aquí estamos en la guía de trabajo, la unidad 3, guía número 2, las culturas de la Edad Media. Ya la estuvimos viendo en ese video. Ojo con seguir los datos. Si quieres saber un poquito más, te vas a estas páginas de la 136 a la 149 de tu texto de estudios. Yo hice un resumen hoy día en el video. Los objetivos, que ya los vimos también en el PowerPoint. Hay un breve resumen, que también es importante que lo puedas leer. Y nos vamos a la actividad. Aquí hay una fuente secundaria, es un mapa, la expansión del Islam entre los años 632 y 759. Tipo de fuente. ¿Qué fuente es esta? Es un mapa. El autor, aquí aparece la editorial. El contexto, cuál es el lugar físico, geográfico y temporal. Luego, cuál es la información, qué información hay en este mapa que me puede servir. Y luego la conclusión de qué es lo que está ocurriendo. Si ya es un texto que uno escribe a partir del propio análisis, de la propia visión personal, de la valoración que yo le puedo hacer a esta fuente secundaria. Fuente primaria, nos encontramos con una pintura, un mosaico de la Catedral de Santa Sofía, y ya estuvimos viendo la de Google Earth, donde se encuentra la Virgen María con Jesús en su regazo, y está Constantino, Justiniano, los grandes emperadores del mundo bizantino. Ya, tipo de fuente, ¿qué fuente es esta? Es un mosaico. Autor, el autor es desconocido. Contexto, en qué ubicación geográfica y temporal se ubica. Ya tenemos algunos datos ahí. ¿Qué información yo puedo extraer de esta pintura? Ojo con el texto que sale acá abajo. ¿Y qué conclusión puedo sacar yo a modo personal? ¿Qué valoración yo le voy a dar a esta fuente para el estudio de la historia? Luego tenemos una fuente secundaria primaria. Estas son fuentes escritas. Las van a leer y van a destacar la información que pueden extraer de ellos comparándolas. Y se identifica ideas semejantes u opuestas. ¿Qué visión tienen de las cruzadas ambos autores? Y al comparar ambas fuentes, ¿qué conclusión puedo sacar? También la conclusión es una valoración personal que yo hago de ambas fuentes al momento de extraer de ahí la información. Y finalmente otra fuente secundaria, esto es un gráfico donde aparecen las religiones del mundo. ¿Qué lugar ocupa el Islam entre las religiones del mundo y en Chile en la actualidad? ¿Qué lugar ocupa? Primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Y por qué crees que el conflicto entre religiones sigue existiendo en el mundo? En tu opinión, ¿cómo se podría dar término? Eso ya es una herencia también, una mala herencia que tenemos del mundo europeo, de la Edad Media, este conflicto entre religiones que de verdad, muchachos, ha sido uno de los conflictos que más muertes ha generado a nivel mundial, el conflicto religioso. Fíjense ustedes, cuando la religión habla de la paz, habla de la tolerancia, del respeto, increíble cómo ha sido motivo de muchas guerras a nivel mundial. Bueno, muchachos, ahí están los correos. Cualquier consulta o duda, ahí está mi correo, bhuerta@liceo131.cl, séptimo A, B y C. Y el profesor Julio Garay, ggaraya.2020@gmail.com, en el caso de los chicas del séptimo D. Espero que haya sido un buen video, que hayan podido entender, que les haya gustado. Nos vemos en la clase online muy pronto. Atento a las fechas y un abrazo a todos, cuídense mucho, espero verlos muy pronto a todos. Chao.